Hola amigos, sean bienvenidos a un video de Ralph's Electronics. El día de hoy les vamos a dar tips acerca de cómo escoger sistemas de videovigilancia o algunos factores que ustedes deben de considerar y qué aspectos se deben de fijar en las especificaciones de los productos a la hora de comprar o que estén cotizando este tipo de productos. Pero antes, amigos, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nosotros subimos un video. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores y una vez renovamos este año para darles más información útil y esperamos que les sea de mucha ayuda este tipo de información. Vamos a comenzar con el video. En caso escribí mi guión para que no se me vaya a pasar ningún aspecto de todo esto que es bien importante a la hora de comprar o escoger un sistema de videovigilancia. Bueno, si estás considerando la instalación de un sistema de videovigilancia, hay varios factores que debes de tener en cuenta para elegir el sistema correcto de acuerdo a tus necesidades. Es bien importante, amigos, que hagan una lista de los aspectos que ustedes quieren cubrir, ¿no? Cubrir la banqueta, cubrir el vehículo, cubrir la entrada principal, etcétera, etcétera, y ver cuántas cámaras vas a instalar en zona exterior y cuántas cámaras vas a instalar en zona interior, ya que las cámaras que nosotros manejamos, o bueno, que se manejan en el mercado, hay para diferentes escenarios. Por ejemplo, hay cámaras de uso interior de plástico, que estas cámaras no resisten, por ejemplo, los rayos UV o salpicaduras de agua, etcétera, etcétera. Obviamente son más económicas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dentro de un centro comercial y lo que quiero proteger es mi local, pero no hay luz, no hay sol, no hay donde pueda salpicar agua, etcétera, etcétera, pues me voy a ir con unas cámaras de uso interior, igual el cable de la misma manera, ¿no? Entonces también es bien importante que planeemos todo esto, porque las grabadoras que se manejan en este tipo de equipos son por canales. Los canales los vamos a denominar a cuántas cámaras le caben a cada grabador. Hay también de uso análogo y también ya hay por conexión a internet, que nosotros les denominamos IP. Ok, entonces estas grabadoras, que son como estas que tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de esta es de 4 canales, o sea, yo le puedo conectar 4 cámaras y trae una entrada extra para que yo le pueda conectar una cámara IP, que son las de nueva generación, ¿no? En este caso nos tenemos que fijar qué tipo de tecnología soporta. En este caso, esta DVR soporta tecnología Turbo HD DVR, que así se le denomina a estas cajitas que nos graban la información. Estas cajitas que nos graban la información vienen sin disco duro. El disco duro lo vamos a denominar nosotros como cerebro, ¿no? Bueno, lo voy a poner en estas palabras para que sea más comprensible para todas las personas y lo podamos comprender muy bien. Entonces esta grabadora necesita un disco duro. El disco duro es como que el cerebro donde va a ir almacenando toda la información y donde nosotros podemos hacer pequeñas programaciones, ¿no? De que, por ejemplo, si tenemos una cámara apuntando a cierta zona que nada más es de uso exclusivo, de uso de acceso a ciertas personas, nosotros a través de le podemos poner nosotros que cuando detecte movimiento a la aplicación que vamos a bajar en nuestro celular, nos notifique que hay movimiento en esa área, ¿no? Entonces se pueden hacer este tipo de cosas que nos pueden ayudar muchísimo. También, bueno, el disco duro, por ejemplo, en este tipo de casos, que es de 4 canales, la máxima o el máximo capacidad que le podemos poner es de 6 terabytes. Generalmente nosotros sugerimos que le pongas de 1 terabyte para que con resolución de 1080 sean aproximadamente 10 días de almacenamiento. La ventaja también de estos dispositivos es que tú los puedes programar para que graben solo cuando detectan movimiento. Entonces, por ejemplo, en una calle, en la noche, pues nada más va a grabar cuando pase movimiento. Entonces eso nos ayuda a nosotros a guardar o a ahorrar mucho espacio en el disco duro. En el caso de
De las grabaciones, por ejemplo, que yo te mencioné que son 10 días aproximadamente, el día 11 se va a borrar el día 1 y así sucesivamente. Entonces así vas a tener tú ese respaldo de los 10 días sin que tú estés borrando a cada rato esos 10 días para que se vuelva a regrabar. No hay ese detalle con este tipo de equipos. Se borran automáticamente y se va grabando conforme tú lo vayas programando y siempre y cuando el equipo esté prendido, ¿no? Entonces esto sería en el caso de la grabadora o DVR. También le puedes instalar un micrófono para que grabe audio. Obviamente, entre mayor resolución de las cámaras, más espacio en el disco duro te va a ocupar y esos 10 días se van a ir haciendo menos. También con el audio, si tú grabas audio, estos 10 días se van a ir reduciendo, ¿ok? En el caso de las cámaras, hay de dos modelitos o hay de dos formas. Las de tipo domo y las de tipo bala. Aquí como sugerencia, nosotros recomendamos estas cámaras de uso de domo para exterior, ya que son menos vandalizables. Pero ahí también depende tú de tus necesidades, porque dependiendo de la forma abren un poquito más el lente o cierran más el lente de acuerdo a lo que tú quieras visualizar. También si quieres que sean muy evidentes las cámaras porque te gusta la forma de las de bala, también las puedes instalar en uso exterior. Solo tienes que checar que la cámara, como en el caso de esta, en las especificaciones de la cajita de la cámara, tenga esto que diga IP66. El IP66 nos indica a nosotros que este tipo de cámaras son resistentes a los rayos UV, a pequeñas salpicaduras de agua o una lluvia ligera, para que puedan ser aptas para instalarlas en el exterior de los domicilios. También otro factor que te debes de fijar debes de anotar en tu lista de necesidades que debe de cubrir un sistema de videovigilancia, es que si quieres que graben en la noche. Entonces, si quieres que graben en la noche, otro aspecto que te debes de fijar en las especificaciones de tu camarita es una opción que dice IR Distance, o sea, este sería el infrarrojo que tienen las cámaras y qué distancia me va a cubrir en obscuridad. En este caso, aquí dice que el IR es de 20 metros. Entonces esta me va a grabar hasta 20 metros en obscuridad. El video pues va a ser en blanco y negro, pero vas a poder tú visualizar qué es lo que está sucediendo en el área donde está instalada lo que es la cámara. Ok, ya que pasamos con estos aspectos de las cámaras y de la DVR, vamos a ver lo de la resolución. La resolución de las cámaras es bien importante. ¿Qué tan clarito quieres que se vean las cámaras? Como comenté anteriormente, entre más resolución, más espacio en el disco duro y más datos de internet nos va a requerir. En el caso, las que son a este momento, al 2023, un poquito más solicitadas, porque pues la imagen es en HD, en Full HD, y las puedes visualizar de tu celular sin ningún problema con los datos de tu compañía celular. Serían 720, que es la menor, y 1080, que ya es 1 y 2 megapíxeles. Entonces obviamente a mayor resolución, mayor requerimiento de datos de internet, tanto en tu celular como en donde las coloques. Es bien importante también que, por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno súper escondido, es importante que nosotros, si las queremos visualizar en tiempo real, consideremos que tengamos instalado un sistema de internet para que se pueda conectar nuestro celular vía internet a la DVR y de esta manera podamos visualizar, o que nos lleguen también las notificaciones si nosotros ponemos estas alertas, ¿no? El caso del almacenamiento es bien importante. Por ejemplo, si pones cámaras de 4K, 8K, etcétera, etcétera, que detecten placas, cara, hagan seguimiento, etcétera, etcétera, es bien importante el almacenamiento. Entonces ahí, por ejemplo, sí considerarías un disco duro de 6 teras. Las alertas, también es importante que tú configures adecuadamente tu aplicación para que recibas alertas en el caso de si tú activas por sensor de movimiento. El costo,
Voy a poner un ejemplo de que a veces vamos a un supermercado, a unas tiendas donde venden cosas para el hogar, para reparaciones, etcétera, etcétera, y vemos paquetitos de cámaras ya hechos de 4, de 8, de 6, etcétera, etcétera. Sí conviene comprar esos paquetitos siempre y cuando sean para uso interior. Por ejemplo, si yo tengo un localito en un centro comercial que no le va a tocar el sol, que va a estar el cableado tapado, etcétera, etcétera, me convienen ese tipo de cámaras porque son para uso interior. También la instalación de ese tipo de paquetitos es muy práctico, ya que vienen con este tipo de cable ya armado, ¿no? Son 20 metros de cable ya armado con sus conectores listos para que tú conectes tanto en la cámara como en tu DVR. Ya está ya listo, ya no hay más complicaciones más que fijar las cámaras. Entonces son buenos estos paquetitos, pero te debes de fijar de todas estas especificaciones para que cumplan de acuerdo con tus necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, si este cable tú lo instalas en la azotea o por fuera de tu casa, los rayos del sol lo van a quemar y a la larga, o sea, en un año a lo mejor el cable ya no sirva y tengas que contratar a una persona para que te lo cambie y ya te lo arme por un cable exterior. El cable exterior tiene un recubrimiento especial que es a prueba de rayos UV y te pueden durar 10, 15 años. O sea, es bien importante que a lo mejor el costo del cable es un poquito mayor, pero el tiempo de vida de estos cables es mucho mayor que los cables estos ya prearmados. Y tú, por ejemplo, si tú quieres, pues, si tú compras o tú tienes en tu casa uno de estos equipos y ya ves este video y dices, sí, tengo uno en el exterior, puedes cambiarle el cable. Hay unos conectores que tú puedes instalar a este cable que es de internet o UTP para exterior. Puedes hacer estas conexiones y ya puedes tú reemplazar el cable que viene en el paquetito y ya puedes tú conectar tu cámara y ese cable te va a durar años. En otro aspecto también es que, por ejemplo, a este tipo de cámaras también tú le puedes conectar un micrófono para que grabe en ciertas zonas. Entonces, en este tipo de paquetitos a lo mejor dices, ok, me sale muy económico, pero también otro aspecto que debes tú de considerar es el reemplazo de este tipo de cámaras, ¿no? Por ejemplo, ahorita el que está de moda, por así decirlo, es la tecnología turbo. Esta tecnología es compatible con todas las tecnologías que tienen. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama CBI. Esa tú le tienes que comprar solo cámaras CBI. Bueno, puedes comprarle de estas turbos y probablemente tu DVR debe de ser compatible con este tipo de tecnología. Entonces nada más checa este tipo de aspectos que tú puedas comprarle estos accesorios, ¿no? En el caso de la tecnología turbo o este tipo de DVRs, si se te descompone una cámara o te la roban, tú puedes ir a comprar solo la cámara y ponerla, porque este tipo de tecnología es compatible con la mayoría de las tecnologías existentes en el mercado. Entonces es bien importante porque a veces te sale más caro, o como dicen aquí, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, en este caso, también ahí poniendo otra vez el ejemplo del supermercado, digo, no está mal que tú compres ahí tus sistemas, pero también considera que el servicio al cliente no va a ser el mismo. Entonces te recomendamos que vayas con una persona que se dedique a la instalación de este tipo de equipos, porque ellos te pueden asesorar. Por ejemplo, si tú la instalas, bajas la aplicación, etcétera, etcétera, pero después cambias de celular o te cambian el equipo de internet, etcétera, etcétera, y a veces tienes problemas con la aplicación, en el súper no te van a poder asesorar tan detalladamente como por ejemplo con un especialista. Entonces considera eso, que te vayan a dar un buen servicio al cliente o también de mantenimiento. Al ser equipos que pues están ahí y a veces dices, pues los está funcionando, pero no prestamos como para ir a limpiar o checar las conexiones, etcétera, etcétera. También es bien importante que donde las compres le den ese mantenimiento postventa, ¿no? Y puedan hacer de ir a sopletear la DVR. Las DVRs también tienen tienen tiempo de vida, pero hay una batería en el interior de esta DVR que es la que hace que guarde las fechas, ¿no? Para que tu grabación, tú dices, no, pues yo quiero consultarla del 1 de enero del 2023. Esas baterías hacen que el equipo guarde la
la fecha. El tiempo de vida aproximadamente son de 3 años, entonces cada 3 años hay que cambiarle esa batería, ¿no? Y muy pocas personas saben de ese tipo de cosas, entonces es bien importante que sepas estos detalles también para que no te vayan a chamaquear, porque a veces dicen no, necesitas cambio de DVR y nada más es el cambio de la batería, ¿no? Entonces estos son puntitos que te podemos nosotros recomendar, que nosotros vendemos esto y hacer un poquito más fácil la comprensión de este tipo de dispositivos y que compres realmente lo que te va a satisfacer las necesidades de acuerdo a tus problemáticas, ¿no? También en este video, aparte de los paquetitos con grabador, existen este tipo de cámaras que voy a poner de este lado, que son las que nosotros denominamos IPs. Estas cámaras son muy prácticas, como por ejemplo tenerlas en nuestra casa para vigilar a la mascota, al bebé, a los trabajadores de la casa, etcétera, etcétera, porque las conectas a la luz, bajas la aplicación, la configuras, le metes una tarjetita de memoria de esos micro o nano y ahí se va a ir almacenando la información. Y tú puedes poner 16, 10 cámaras, etcétera, etcétera, y controlarlas desde tu aplicación. En este caso son muy sencillas de manejar, no requieren gran conocimiento en la cuestión de instalación. Solo el único detalle o el único inconveniente que nosotros tenemos con estas cámaras es que, por ejemplo, si tú las pones en el exterior y se roban la cámara, tú pierdes toda la información porque no está en la DVR donde se guarda. En este caso, por ejemplo, si te llegan a robar una cámara, en la DVR se va a quedar toda la información que grabó esa cámara durante, no sé, 10 días, dependiendo de la capacidad de tu DVR, ¿no? Y en el caso de estas no, se las roban. Eso sí, este tipo de cámaras tienen como un filtro que, por ejemplo, si tú la intentas resetear y no eres el administrador que lo compró, se bloquean y están desechadas, o sea, ya están inservibles esas cámaras, porque ya la persona que se las robó ya no las puede poner a funcionar, porque se bloquean estas hasta que llegue la persona con la aplicación y ya le meta las contraseñas, etcétera, etcétera. Ya la puedes utilizar. La memoria se decodifica y tú, aunque la saques y la puedas meter en una computadora, no se puede ver la información porque decodifica el video, la camarita. Entonces tus datos en ese sentido están resguardados, están a salvo, no hay problema. El detalle es de que pues ya no puedes tú ver quién se la robó, etcétera, etcétera, o rescatar videos de anterior, ¿no? Entonces también es bien importante que cuando tú programes estas cámaras recuerdes tu usuario y tu contraseña, porque si no, no las vas a poder utilizar. Entonces ahí vuelvo a repetir, es de acuerdo a tus necesidades. A lo mejor si dices, no, pues yo nada más voy a vigilar un pequeño estanquillo y con estas de aplicación me funcionan perfectamente, ¿no? O no, yo sí voy a vigilar una bodega y sí necesito este tipo de más cámaras y que estén guardadas en una grabadora para que yo las pueda monitorear y administrar con mayor capacidad. También aquí vamos a hacer un paréntesis en las camaritas como estas de acá, que se denominan PTZ. A lo mejor para el gobierno, de las paradas, no sé, un centro comercial, que hay un operador moviendo esta cámara que se pueda ver, o por ejemplo para tu mascota si quieres ver a dónde se fue, etcétera, etcétera, pero tú lo vas a monitorear. Ese tipo de cosas está bien, la puedes utilizar. Nada más en donde sí no la recomendamos es para videovigilancia, porque muchas personas dicen, no, pues compro una de esas, la pongo en medio de mi fachada de mi casa y así yo veo para ambos lados. Pero ahí esa cámara nada más te va a grabar a donde esté grabando o apuntando, no te va a grabar los 360 grados que te dicen. Ese es para que alguien la esté manejando y esté viendo las cosas que están pasando, pero para videovigilancia, porque si estaban apuntando para el lado derecho y tú quieres ver lo que estaba en el lado izquierdo, en los videos tú no puedes echar esa información para atrás. Entonces ahí sí nosotros recomendamos que sean dos cámaras que se encuentren para que nunca
nunca se deje de grabar o no queden esas zonas ciegas, por así decirlo, porque, o sea, a lo mejor nosotros la maliciamos de cierta manera y pues las personas van a estar, no, pues ahorita está apuntando de ese lado y hago fechorías de este lado donde la cámara no graba, ¿no? Entonces ese tipo de aspectos es bien importante y por eso es importante que tú vayas con un especialista para que te asesore en este tipo de cuestiones. También es importante saber este tipo de cosas para que tú llegues bien informado y sepas tú pedirle específicamente qué es lo que necesitas y qué necesitas cubrir para tu mayor seguridad. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les guste. Recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo si quieren profundizar más en otro tema acerca de sistemas de videovigilancia. Este fue un panorama muy amplio para que tú más o menos tú consideres qué es lo que necesitas enfocar, pero igual estamos abiertos a comentarios y a preguntas que quieran ustedes ahondar más o profundizar más. Con gusto les hacemos ese video. Sin más por el momento, nos vemos en otro video. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram y ahora en TikTok. Nos vemos en otro video. Hasta luego.